El gremio periodístico está de luto. Los asesinatos de 3 periodistas en menos de un mes. La subdirectora del semanario El Costeño de Jalisco, Sonia Córdoba, fue agredida a balazos. Javier Valdés lo asesinaron en Culiacán, Sinaloa, México. Las agresiones en contra de periodistas. El periodista Héctor de Mauleón, quien ha sido reiteradamente amenazado. En Morelia marchan contra agresiones a periodistas. De última hora encuentran el cuerpo del periodista y empresario Salvador Adame tras el asesinato de 3 periodistas en menos de un mes. En el norte de México asesinan a tiros a la reportera del periódico La Jornada, Miroslava Bridge. En México, un video parece revelar a 3 presuntos asesinos del periodista Rubén Espinosa. Se realizó un informe con todos los casos de periodistas asesinados y desaparecidos aquí en el estado, y estamos hablando de 12 casos desde el 2006 a la fecha. Si no mal recuerdo son 6 y 6, es decir, 6 desaparecidos, 6 asesinados, y bueno, el último caso que acaba de ocurrir este año, en mayo de este año, de nuestro compañero Salvador Adame. Yo considero que fue alrededor del 2002 en Michoacán, fundamentalmente cuando inició aquí esa pugna entre dos cárteles de la droga en Michoacán, entre el cártel del Golfo y el cártel que era hegemónico aquí, que era el de los Valencia. A partir de ahí se generó un ambiente de violencia que también tocó a los periodistas. Como periodistas, pues no únicamente nos enfrentamos a riesgos en una actividad diaria, ¿no? Sino que también tenemos otros riesgos como es la censura, la autocensura incluso, y también pues bueno, cuestiones con el crimen organizado. Quiero decirles que se cuiden, porque todos ustedes son la voz del pueblo, son la voz de nosotros, y ya los están callando, no se rajen. La libertad de expresión, ¿no? También creo que en un primer término la libertad de expresión, que los medios no sean dependientes de los convenios con las autoridades, que de esta manera no se les brinde, no se les determine una línea editorial oficial además, y que esto permita pues publicar la información tal cual nosotros la recogemos y la vemos, ¿no? Esto nos lleva a un segundo paso, que es cuando tú publicas determinadas informaciones, pues se genera muchas veces inconformidad, ya sea de las autoridades de delincuencia organizada o de otros sectores sociales, ¿no? Entonces, que pueda haber la plena garantía de la seguridad en el ejercicio periodístico, aunque publiques lo que publiques, y que no haya represalias de estos 3 ámbitos que te menciono, ¿no? Y bueno, pues en un tercer momento que haya condiciones dignas laborales, ¿no? Que no solamente haya la regularización o la formalización laboral de las empresas, que se nos brinden las prestaciones, pues, sino que haya también condiciones, mejores salarios, más dignos, porque esto también ha motivado que gran parte de compañeros pues busquen lo que nosotros denominamos como el chayote, que busquen dinero otorgado por funcionarios para hacer notas a modo, ¿no? Eso es un chayote. Entonces, que se eviten ese tipo de prácticas. La mayoría de estas pues se suscitan precisamente por esta situación de que no hay salarios dignos. Sobre todo en enfrentamientos donde nos ha tocado quedar
en medio de enfrentamientos entre delincuentes y policías. Recuerdo porque probablemente sea la más cercana, en el 10 de diciembre del 2008, cuando, bueno, ahorita preciso si es 2008 o 2009, cuando hubo un enfrentamiento entre policías federales y miembros de lo que entonces era la familia michoacana, que a 3 reporteros nos tocó quedar por circunstancias en medio de las balaceras, y los delincuentes nos confundían con policías y los policías nos confundían con delincuentes, y en ese fuego cruzado pues estuvo bastante cercano el que nos tocara una bala, porque había fuego cruzado conmigo. Afortunadamente salimos bien. Al yo hacer uso, de mi libertad de expresión a través de las redes sociales, que también eso está amparado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es muy válido la forma de expresión por la que nosotros queramos. Yo hice un comentario a través de redes sociales respecto a una publicación que salió del gobernador del estado de Michoacán actual, Silvano Aureoles Conejo, acompañado de sus 2 hijas. Un amigo lo publicó en su Facebook y yo hice un comentario al respecto, al cual pues bueno, tuve prácticamente respuesta inmediata por parte de la Coordinación General de Comunicación Social. Ese mismo día, a las 30 minutos si acaso, le hablaron a mi jefe. Él pues inmediatamente pues platica conmigo y todo, y me comenta que pues por el comentario que yo hice a través de redes sociales, pues la Coordinación General de Comunicación Social estaba pidiendo que me despidieran. Llevar a cabo el análisis genético correspondiente. Después de realizar la toma y cotejo de muestras que marca la ley en estos procedimientos, por parte de especialistas de la Dirección de Genética, las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien en vida se llamó Salvador Adame Páez. De acuerdo a la entrevista realizada por esta autoridad, al Cabezas, el Chano Peña fue quien ordenó privar de la vida, de la libertad a Salvador Adame, para después darle muerte y quemar su cuerpo. El posible móvil del hecho, según esta declaración del Cabezas, fue por problemas de tipo personal entre la víctima y el mencionado Chano Peña, lo cual pudiera tener relación con mensajes identificados en el teléfono de Salvador Adame, donde recibe insultos y lo confrontan, mensajes que siguen siendo materia de investigación. ¿Para qué reportar la manifestación si los de arriba ordenaron a policías y granaderos que fueran sobre el fotógrafo, sobre el periodista, sobre esa joven reportera que como chinga la madre? Yo no creo que baje la violencia contra los periodistas, porque se han vuelto de alguna manera blanco de los delincuentes a partir de que ya se publican muchas cosas que antes no se publicaban. Hoy, sobre todo el fenómeno de las redes sociales hace que las informaciones circulen de manera vertiginosa, y normalmente un periodista no puede utilizar seudónimos. Entonces eso lo pone en el blanco y lo pone en la línea de juego. Yo creo que la violencia no va a bajar la violencia contra periodistas, en la medida en que no baje la violencia en todos los sectores, en la medida en que no baje la violencia del narcotráfico fundamentalmente, o de actividades ilícitas como son. Ahora vemos que una de las actividades preponderantes ya ni siquiera es el asunto del narcotráfico, sino el tráfico de gasolina, que es lo que está dejando ahorita mayor violencia en estados donde no había, como Puebla, como Guanajuato, como una franja de Jalisco donde no había problemas. Ahora, debido al tráfico de combustible ilegal, de combustible robado, hay mucha violencia. Entonces, yo no creo que en 5 años baje la violencia contra periodistas.
desaparición de personas es una realidad en este país y los periodistas no estamos ajenos a esta realidad. Presente ahí que el periodismo es una herramienta para el ejercicio de un derecho de la sociedad, que es el derecho a la información. El periodismo finalmente lo que hace, y por eso es tan importante que se blinde, que se proteja esta profesión, es generar la posibilidad para que la sociedad ejerza este derecho. En la medida en que la sociedad ejerce su derecho a la información, pues evidentemente se vuelve más crítica, más analítica sobre las situaciones que ocurren, y obviamente esa crítica, ese análisis, ese conocimiento luego no es conveniente en la toma de decisiones, y como creo que se llama alguna película que dice matar al mensajero, una cosa así, pues es más sencillo a asumir una acción de transparencia y de responsabilidad de rendición de cuentas, ¿no? Se ha vuelto en una profesión de riesgo en la medida en que pues esta garantía del acceso a la información de la sociedad está generando temas incómodos para los generadores de las informaciones, que en este caso es el Estado, el poder público, que fundamentalmente son los que atentan contra los periodistas, ¿no? Incluso no nada más en el ámbito del poder, también ahora vemos un tema grave que tiene que ver con las organizaciones sociales, que también se han vuelto violentas hacia los compañeros reporteros, ¿no? Creo que no acaba de entenderse que una cosa son los medios de comunicación y la lógica que tienen los medios de comunicación, y otras son los periodistas y la gente que anda chambeando a pie para generar las informaciones. Quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los que no solamente en el estado, sino en todos los lugares han estado solidarios en esta situación que el día de hoy estamos pasando mi familia, que no solo somos nosotros, que hay muchos compañeros que también han pasado por esta misma situación, y hay compañeros que en este momento también están pasando por esto. Yo solamente les quiero decir que lo que nos mantiene firmes es nuestra fe. Tenemos la confianza plenamente en Dios, en que Él lo va a traer con vida. El reporte emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado este lunes 22 de mayo resulta preocupante, ya que pese a la serie de acciones allí enlistadas, como la coordinación de trabajos entre autoridades y la búsqueda terrestre y aérea del periodista, no arroja ningún tipo de resultado concreto, lo que implica la falta de efectividad en lo realizado hasta el momento. Lo que hemos estado planteando aquí en Michoacán es una vía clara que tiene que ver con el tema de la autodefensa de los periodistas, la organización para su autoprotección, porque no podemos estar siguiendo, no podemos continuar pidiendo al Estado genere protocolos de seguridad
cuando es el mismo Estado el que está agrediendo a los periodistas. Y esa protección a la larga te va a inhibir el ejercicio periodístico. ¿De qué te sirve tener un protocolo de seguridad que te provea de 2 guaruras si esto te va a limitar el ejercicio periodístico? Vas a tener el espionaje autorizado por ti y el seguimiento de tus actividades bajo estos protocolos de seguridad. La vía creo que es lo que hemos venido planteando aquí, la autoprotección y el seguimiento desde la misma entraña de los casos como víctimas indirectas, que se nos reconozca este carácter, y creo que en esa lógica estableces un tipo de diálogo diferente con el Estado para que asuma este trato con los medios. En la medida en que se abata la impunidad, se abatirán o se inhibirán las acciones que atenten contra el ejercicio periodístico. No, yo creo que nunca va a ser suficiente, en tanto desde mi punto de vista, yo lo he sostenido desde hace muchos años, no haya reformas legales de fondo para que se pueda proteger al periodista, pero de verdad. Un periodista no creo que ocupe guardaespaldas, porque para mí sería de risa que vayamos a reportear con guardaespaldas, o que vayamos a reportear a veces hasta en vehículos blindados. A lo mejor sería una alternativa el traer algún vehículo blindado, pero creo yo que no es viable para un comunicador traer vehículos, a menos que amerite en cuanto al tipo de amenazas. Pero yo creo que en la medida en que no haya esas reformas legales, particularmente al artículo 6 constitucional, que nadie se ha atrevido a reformar en materia de comunicación social, no haber programas integrales para proteger los mecanismos de protección a la población. La Fiscalía Especial para la Protección de la Libertad de Expresión no ha resuelto ni el 2% de los delitos. Está demostrado que el esfuerzo institucional no ha servido para nada. Las reformas a las leyes han sido por encima, y la creación de la Fiscalía y la creación del mecanismo no tienen rango constitucional, y a partir de eso, desde mi punto de vista, primero que se acabe el canibalismo a veces yo individuo de un periodista, organizarnos sí, pero organizarnos en colegios donde el trabajo de periodista sea realmente comunicante, no sea una persona que solamente por haber creado un portal de noticias o por tener un espacio de Facebook ya crea que está haciendo comunicación social, ya crea que está haciendo periodismo, ya crea que está reporteando y ya se sienta reportero. Otro de los grandes problemas de las redes sociales es necesariamente que todos ya se creen periodistas, todos ya se creen reporteros, todos creen que ya con publicar alguna cosa a veces tergiversada ya son parte de un gremio que debe ser profesional, que debe estar en constante capacitación, que debe ser preparado de manera asidua y que debe ser profesionista. A quienes en algún momento fuimos periodistas empíricos y después nos acercamos a la academia, y tuvimos la necesidad de acercarnos a la academia justamente por eso, porque se estaba desvirtuando la labor del periodismo y todo por esa situación de las redes sociales. Yo creo que lo primero que hay que superar es esa división que hay en el gremio, colegiarnos, y a partir de la colegiación generar periodistas comprometidos, generar periodistas con una cultura de autoprotección, y generar periodistas que también exijan a las empresas de comunicación derechos y también cumplan con obligaciones, porque también no solamente es exigir derechos, también tienes obligaciones que también debes cumplir, tienes obligaciones que con la sociedad y contigo mismo, con tu familia, que debes cumplir para que puedas hacer un buen periodismo a la altura de las circunstancias, un periodismo que se ocupa en este momento.
pues lo ideal, yo creo que para todos los que nos dedicamos a esto en algún momento de nuestra vida, yo creo que es que exista verdaderamente una garantía de que ejerzamos la libertad de expresión, tanto en nuestros propios trabajos, porque empieza desde ahí incluso, desde nuestra fuente de trabajo, desde nuestros jefes, hasta la gente de afuera, ¿no? O sea, que podamos hacerlo sin ningún impedimento, sin ninguna represalia hacia nuestro trabajo.